Dios le bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de escuela dominical. En esta ocasión vamos a tratar con un tema que lleva como título el nuevo calvinismo. Pero antes de iniciar con nuestra escuela dominical, vamos a llevar a cabo una oración. Y quiero que ahí donde esté usted me acompañe para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta escuela dominical. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias porque podemos, Señor, escudriñar tu palabra, porque podemos, Señor, venir a tu presencia en busca de dirección, en busca de guianza de tu Espíritu Santo, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de ti, Jesucristo. Te pedimos que a través de esta palabra tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia, y que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento de tal manera que podamos, Señor, seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como les decía, vamos a estar viendo el título de nuestra lección lleva en esta hora como nombre el nuevo calvinismo. Vamos a estar mirando algunos conceptos que quizás a usted se le hacen nuevos, quizás los he escuchado o quizás no, sí, los he escuchado, pero no de manera muy constante. Pero en esta hora le voy a pedir que vaya poniendo mucha atención en este tema, que es bastante conflictivo. Si les voy a ser sincero, es bastante conflictivo. Vamos a estar viendo dos ramas de pensamiento, que es el calvinismo y el arminianismo. Son dos ramas que constantemente están en desacuerdo en algunos puntos, pero vamos para eso, para nosotros poder ver o entrar de lleno al tema del nuevo calvinismo, pues realmente vamos a definir lo que es el calvinismo. Y para eso, pues, podemos comenzar diciendo que el calvinismo es una vertiente teológica desarrollada por el reformador francés Juan Calvino. Sus adeptos son hermanos en Cristo. Nos une la doctrina de la reforma de la justificación por la fe, que todo evangélico aclama como la verdad fundamental para la salvación. Es menester entender que los calvinistas no son nuestros enemigos, y por ello no buscamos desaprobar su soteriología. Es decir, la soteriología es la rama o el apartado de la teología que estudia la manera en que el hombre es salvo. Esta es una postura válida dentro del movimiento del protestante histórico. Sin embargo, sí es necesaria la observancia de una nueva corriente fundamentalista llamada el nuevo calvinismo, por sus implicaciones éticas a las que subordina su doctrina teológica. Realmente el calvinismo es una tradición evangélica válida, ¿sí? Vuelvo a repetir, el calvinismo es una tradición evangélica válida, pero no la adoptamos debido al énfasis desmedido de la soberanía de Dios en detrimento de sus otros atributos. Vamos a estar mirando en esta hora lo que es el nuevo calvinismo. Vamos a ver la definición del nuevo calvinismo, y como veíamos al principio en la introducción, no los consideramos como enemigos, pero hay algunas situaciones que por ahí vamos a estar analizando desde la perspectiva bíblica, y no solamente vamos a estar analizando desde la perspectiva bíblica lo que es el calvinismo o el arminianismo, que son, como les decía al principio, dos corrientes que están en constante desacuerdo en algunos puntos. Las dos corrientes de ideas las vamos a estar analizando en esta hora, pero vamos a desarrollar nuestra lección en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver qué es el nuevo calvinismo. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la doctrina calvinista, y en tercer lugar vamos a ver la respuesta arminiana para el alto calvinismo. Número 1, vamos a ver lo que es el nuevo calvinismo. Número 2, vamos a ver la doctrina calvinista, y número 3, vamos a ver la respuesta arminiana para el alto calvinismo. Y para eso tenemos algunos textos como base que nos da aquí nuestro expositor.
Y solamente voy a estar leyendo de esos 3 textos que nos da como base el expositor, solamente voy a estar leyendo dos textos bíblicos que se encuentra uno en Romanos 8:30 y otro en Efesios 1:5, Romanos 8:30 y Efesios 1:5. Voy a estar dándole lectura a Romanos 8:30, pero voy a estar leyendo desde el versículo 28 para tomarle sabor a esto. Dice Romanos capítulo 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Otro versículo paralelo se encuentra en Efesios capítulo 1, y voy a estar dándole lectura del versículo 3 al versículo 5, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Realmente estos 2 versículos o estos 2 textos que hemos leído, uno en Romanos 8:30 y otro en Efesios 1:5, pues son de una tremenda profundidad teológica que podríamos, cuando menos algunas semanas sí, estarlos analizando. Solamente el expositor no nos toma como referencia para que usted al leerlos pues se dé cuenta de que por ahí hay algunas palabritas que a lo mejor no estaban muy involucrados con esas, como es el caso de la predestinación, o como es el caso de de ser escogidos, predestinación, soberanía. Son conceptos con los cuales a veces no estamos muy involucrados o no les hemos dado mucha importancia, pero esta corriente del nuevo calvinismo sí le da mucha importancia a esto. Entonces es lo que vamos a estar estudiando en esta hora. Y le vuelvo a repetir, vamos a estar definiendo lo que es el nuevo calvinismo. Dice nuestro expositor en su comentario, dice que los calvinistas sostienen que el hombre es moralmente débil para generar una relación con Dios. Vuelvo a repetir, los calvinistas sostienen que el hombre es moralmente débil para generar una relación con Dios, por lo que en su soberanía toma la iniciativa para rescatar a los humanos caídos. Nosotros estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, todo se resume a una cuestión de énfasis. El calvinismo, con un énfasis desmedido, pone en alto la soberanía de Dios, atentando contra la responsabilidad humana. ¿Cuál es la diferencia entre el calvinismo y el nuevo calvinismo? El calvinismo tradicional y el nuevo calvinismo. La gente suele confundir los movimientos del calvinismo con el nuevo calvinismo. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. El primero nace en los Países Bajos a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue iniciado por el ministro holandés Abraham Kuyper. El segundo es un fenómeno que surgió en los 90 y la primera década del siglo XXI en Estados Unidos. Autores reformados como R.C. Sproul y bautistas que adoptan la teología reformada como John MacArthur fueron precursores de este movimiento fundamentalista. Estamos hablando de lo que es el nuevo calvinismo y lo que es la diferencia entre el calvinismo y el nuevo calvinismo. El máximo exponente del nuevo calvinismo es el famoso predicador y pastor escritor John Piper. Yo creo que estos nombres que estamos mencionando, ya los he escuchado en alguna ocasión. Este pastor y escritor John Piper, de influencia puritana, empezó a compartir sus puntos de vista con el fin de darle a la iglesia una identidad sana, en contraste con las doctrinas que iglesias carismáticas y neopentecostales enseñaban. Esto fue lo que hizo este predicador.
Y mientras estudiaba John Piper en el Seminario Teológico Fuller, eligió como su mentor teológico al pastor y teólogo puritano del principio del siglo XVIII, Jonathan Edwards, y encontró en él el relato más rico y completo del cristianismo bíblico en el mundo moderno. Luego se encargó de enseñar lo que él había desenterrado. Piper promovía esta alternativa olvidada a la nueva generación de creyentes. Los puritanos enfatizaban la soberanía de Dios, lo cual generaba una piedad y reverencia en sus vidas, y el nuevo calvinismo quería traerlo de vuelta. Un movimiento nuevo, o un movimiento del nuevo calvinismo reconocido en América Latina es la Gospel Coalition, o Coalición por el Evangelio, conocido por las siglas TGC, que junto con Lightweight se encarga de promover esta cosmovisión cristiana. A pesar de sus buenas intenciones, algunos expositores tienden a ser no solo críticos, sino enemigos de toda doctrina que no contenga nociones calvinistas. Metodistas, pentecostales o bautistas no calvinistas son tildados de semipelagianos o de llevar un cristianismo por obras. Bueno, esto es en lo que concierne a lo que es el concepto del nuevo calvinismo, y pues estuvimos mencionando algunos nombres de algunos seguidores de este movimiento. Ellos, no se nos olvide, hay algunos conceptos que aquí estuve dando, algunos datos históricos de dónde surge esta corriente, pero esta no es toda la historia completa. Aquí el expositor solamente nos da una historia mínima de la forma en que comenzó este movimiento. Sin embargo, nosotros como cristianos responsables debemos de meternos en la historia de la iglesia cristiana para poder comprender estos conceptos, como quiénes son los puritanos, quién fue Jonathan Edwards, etcétera, etcétera. ¿Quién fue Pelagio, que fue el autor de la mayor herejía en la historia de la iglesia cristiana, que fue el pelagianismo? El pelagianismo decía que el hombre no nacía con el pecado original, que el hombre aprendía a pecar en el transcurso de su vida. Esta ola o esta forma de pensar de este teólogo Pelagio fue catalogada como herejía en la historia de la iglesia. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, a pesar de que fue catalogada como herejía, la iglesia cayó en el semipelagianismo. El semipelagianismo tiene como teoría que el hombre es el que da el primer paso y Dios da los 99, es decir, que el hombre tiene la iniciativa en la salvación. O sea, el hombre tiene una iniciativa en la salvación, el hombre decide si es salvo o no es salvo. Esta es la grandes rasgos lo que es el semipelagianismo, de que el hombre tiene la iniciativa de decidir si es salvo o no es salvo. Entonces, solamente estamos viendo conceptos de manera ligera, no lo estamos viendo a profundidad. Para eso, pues como les vuelvo a repetir, usted y yo tenemos que meternos en la historia de la iglesia cristiana para ver cómo fue engranándose todo esto y cómo fueron surgiendo estos movimientos, no solamente el movimiento de los calvinistas, sino también el movimiento de los arminianos. Entonces, vamos a ver el segundo punto, la doctrina calvinista. Se los voy a estar dando de manera somera, de manera abuelo de pájaro, para poder dar al final algo que debe de ser sustancioso para nosotros. Vamos a ver el segundo punto en lo que respecta a la doctrina calvinista. La doctrina reformada calvinista se puede resumir en un acróstico con las palabras en inglés to live. La doctrina, vuelvo a repetir, la doctrina reformada calvinista se puede resumir en un acróstico con la palabra en inglés to live, T-U-L-I-P. Eso es como se distingue la doctrina calvinista. Estos fueron los puntos planteados en el sínodo de Dort en Holanda en 1618 para contrarrestar las tesis de Jacobo Arminio presentadas por sus discípulos, llamados los remonstrantes,
¿Por qué se les llamaba los remonstrantes? Porque a través de un documento llamado la remonstrancia, que significa la protesta, ¿sí? A través de eso ellos estaban protestando acerca de situaciones en las que no creían en cuanto a la teología calvinista. Ellos no estaban de acuerdo, estos seguidores de Jacobo Arminio no estaban de acuerdo con el supralapsarianismo desarrollado por el discípulo de Juan Calvino, Teodoro Beza, y el estudiante Gomoros. Vuelvo a recalcar, iglesia, estamos viendo nombres que a lo mejor nunca en nuestra vida habíamos escuchado, pero que si nos metemos a la historia de la iglesia vamos a comprender mucho de lo que estamos diciendo en esta hora. Ahorita lo que estamos viendo es lo que es la doctrina calvinista, que está basada en 5 puntos, que se caracterizan por las siglas TULIP, T-U-L-I-P, y que fueron presentados en protesta a lo que los discípulos de Arminio presentaron también otros 5 puntos, y dice aquí que no estaban de acuerdo con el supralapsarianismo desarrollado por el discípulo de Calvino. ¿Qué es el supralapsarianismo? Bueno, el supralapsarianismo, sí, es una manera de pensar que es una corriente dentro de los calvinistas, una corriente de pensamiento dentro de los calvinistas. Los teólogos reformados a menudo han discutido sobre el orden en que Dios decretó que sucedan ciertas cosas. En la mente de Dios ellos se preguntan, ¿qué decisiones tomó primero Dios? ¿Qué decisiones tomó segundo, tercero y así sucesivamente? En concreto, ¿qué es lógicamente primero? Dicen ellos, ¿el decreto de la elección y reprobación o el decreto para crear al mundo y permitir la caída? El supralapsarianismo tiene 2 sufijos, supra, que significa arriba, o antes, y lapsum, que significa caída. Es una palabra nueva para nosotros, ¿no? Pero esto es lo que significa el supralapsarianismo. Supra, arriba, o antes, y lapsum, caída. El supralapsarianismo es la posición, escuche bien, es la posición que afirma que el decreto de Dios de salvar es lógicamente anterior a su decreto de creación del mundo y permitir la caída. Vuelvo a repetir, esta posición del supralapsarianismo afirma que el decreto de Dios de salvar es lógicamente anterior a su decreto de creación del mundo y permitir la caída, ¿sí? Y dentro del calvinismo no solamente está el supralapsarianismo, sino también está el infralapsarianismo. Por su parte el infralapsarianismo insiste en que el decreto de Dios de salvar es lógicamente después de sus decretos relacionados con la creación y la caída. Esto suena un poco confuso, ¿verdad? Pero esto fue el motivo por el cual los seguidores de Arminio presentaron los 5 puntos de desacuerdo contra lo que ellos llamaban el supralapsarianismo. Es decir, a grandes rasgos, la posición supra o los supralapsarianismos o la posición supra pone de relieve la alta soberanía de Dios, mientras que la posición infra destaca la misericordia de Dios. El supralapsarianismo pone de relieve la alta soberanía de Dios. Y contra eso pues estaban en desacuerdo los seguidores de Arminio. Vamos a ver este acróstico en los cuales se resume la doctrina reformada calvinista, que está descrita con la palabra stulip. Vamos a ver en primer lugar lo que significa la T. La T significa total depravación. Eso es lo que significa la palabra T, total depravación. ¿Qué dicen ellos en cuanto a la total depravación? Dice que el hombre en su estado natural está totalmente depravado. Es una criatura en completa rebelión con el Creador y siempre optará por el pecado. Por lo tanto, por sus propias fuerzas jamás podrá realizar una acción salvífica a su favor.
En conclusión, el hombre está muerto en pecados y delitos. R.C. Sproul prefiere llamar a este punto corrupción radical. Quiere decir que el hombre desde la raíz de su interior está corrupto y todas las áreas, ya sean físicas, cognitivas y emocionales, son contrarias a Dios. Eso es lo que significa la palabra total depravación, es decir, el hombre está totalmente corrupto. La segunda letra, que es la U, significa elección incondicional. La U, elección incondicional. Estas están en inglés, algunas quizás no las podré pronunciar, pero sí, esta es la definición que les estoy dando. La U significa elección incondicional. Vaya subrayando estas palabras porque es de suma importancia que las tengamos en cuenta, porque muchas de las veces no las hemos escuchado o las hemos enseñado solamente por arribita, a la ligera, pero en el calvinismo no se dedican a verlos a la ligera o por encimita, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, la total depravación, y la segunda letra, que es la U, que es la elección incondicional, ellos dicen que Dios, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, eligió ciertos individuos a los que proveerá gracia salvífica y así pueden responder al llamado y salir de su estado mortificado. Vuelvo a repetir, ¿qué dice esta segunda palabra que nos define la elección incondicional? Que Dios, por el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo, eligió ciertos individuos a los que proveerá gracia salvífica y así pueden responder el llamado y salir de su estado mortificado. Juan 15:16 dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Se basan en este versículo. El individuo se salva, dicen ellos, por la pura gracia de Dios, por la fe en Cristo, que es un don otorgado para poder creer y ser parte del pueblo escogido del Señor. La elección es incondicional. Dios no se fijó absolutamente en nada que el pecador pueda realizar. La confesión de Westminster dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna. Esa es la U. Ya vimos la T, total depravación, la U, elección incondicional. Ahora la L es expiación limitada o particular. Significa la L, expiación limitada o particular. ¿Qué dicen acerca de esto? Dice, si Dios escogió a ciertos hombres para salvarse, entonces Cristo no pudo haber muerto por todos los hombres, sino solamente por sus elegidos. Algunos calvinistas no optan por la terminología de expiación limitada y admiten que la eficacia de la expiación es ilimitada, pero al ser sus beneficios aplicados solo a algunos, entonces es mejor utilizar el concepto de una expiación particular que se hace eficaz solo para los que Dios ha elegido. Vamos con la letra I. Gracia irresistible. La letra E significa gracia irresistible. ¿Qué dice en cuanto a esto la doctrina calvinista? La gracia, cuando viene de Dios, y si Él es soberano, es imposible que pueda ser rechazada. La gracia ha de tener siempre su correspondencia a quien es dada. Se le podría llamar a esta doctrina también llamamiento eficaz, que es para todos los elegidos. El predestinado que fue electo, tarde o temprano responderá irresistiblemente a la gracia de Dios, pues nadie es capaz de decirle no al Señor. Según el versículo que leemos de Romanos 8, 29 y 30 y 1 de Corintios 1, 9. Eso es en cuanto a la I. Ahora vamos con la última letra, que es la P. La P significa preservación de los santos. ¿Qué nos dice este punto en cuanto a esta doctrina? La P es preservación de los santos. Dice que los elegidos serán preservados por Dios hasta el final y no es posible que apostaten, pues su llamamiento es eficaz. Según Filipenses 1:6, ese es el estandarte de esta doctrina, donde dice Pablo que estoy convencido de que comenzó en ustedes la buena obra, la llevará a fin término hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los calvinistas con buena razón niegan que esto sea un salvo siempre salvo, en el sentido peyorativo, aunque es verdad que
el genuinamente salvo nunca se perderá. Las obras y la santidad son necesarias, ya que muestran la elección verdadera y esto, de una u otra manera, hacen preservar al creyente hasta su partida de este mundo. Bien, eso es, hemos visto la definición de lo que se puede resumir el acróstico de la corriente calvinista, que son las siglas TULIP, que significa depravación total, elección incondicional, expiación limitado particular, gracia irresistible y preservación de los santos. Ahora vamos a ver lo que es la respuesta arminiana a la respuesta calvinista. Vamos a ver, son dos corrientes, acuérdense que estamos viendo, yo les decía al principio que este es un tema bastante conflictivo, que no se ha llegado a un acuerdo. Hay puntos de contacto y hay puntos en común entre la corriente calvinista y la corriente arminiana. Cabe recalcar que esto fue seguido por los discípulos de Calvino y los discípulos de Arminio. Ellos jamás en su vida se imaginaron iniciar este tipo de movimientos, ¿verdad? Incluso cuando Jacobo Arminio, que es lo que vamos a estudiar al principio, Jacobo Arminio estaba en desacuerdo con mucho de la doctrina calvinista, nunca lo dio a conocer, aunque se le preguntaba. Incluso dice la historia que él murió sin haber manifestado realmente su inconformidad. Fueron sus discípulos los que presentaron estos 5 puntos en respuesta a los 5 puntos que hemos estudiado ahorita del TULIP. Ellos presentaron, los discípulos de Arminio presentaron 5 puntos en desacuerdo a estos otros 5 puntos de la corriente calvinista. ¿Cuál es la respuesta arminiana para el alto calvinismo? El teólogo y maestro neerlandés Jacobo Arminio fue llamado para refutar a un crítico del supralapsarianismo llamado Dietrich Volkerson Korher. No lo puedo pronunciar, está medio raro el nombre, ¿no? Sin embargo, al tratar de defender la postura calvinista, se dio cuenta de las dificultades teológicas que irresistiblemente se concebían en ella. Es decir, Jacobo Arminio fue un discípulo de Teodoro Beza y estudiante de Gomorro. O sea, estos Teodoro Beza, que eran calvinistas, y Gomorro fueron los que le dieron carta de recomendación para que él siguiera estudiando teología. De hecho, Jacobo Arminio viene de corriente calvinista, pero dice aquí la historia que al tratar de defender la postura calvinista, él se encontró con muchos puntos en los que no estaba de acuerdo y que no podía concebir. También le preocupó el atentado contra la bondad intrínseca de Dios que el pensamiento supralapsariano violentaba. Ya vimos lo que es el pensamiento supralapsariano, que la posición supra pone de relieve la alta soberanía de Dios, es decir, su centro es la soberanía de Dios, es decir, el centro. Aquí el tema de discusión es la soberanía de Dios en la salvación, para que no nos hagamos, o no nos confundamos. El tema de discusión entre la corriente calvinista y la corriente arminiana es la soberanía de Dios en la salvación. No sé si queda claro esto. Ok. Los calvinistas, dicen los arminianos, que hacen un alto énfasis, hacen mucho énfasis en la soberanía de Dios, y los arminianos no hacen mucho énfasis en la soberanía de Dios. Entonces, ese es el punto de quiebre, ¿no? La soberanía de Dios, no se olvide de esto, el punto de quiebre de estas dos corrientes es la soberanía de Dios en la salvación. Entonces, aunque Arminio enseñaba privadamente sus puntos de vista, algunos de sus discípulos presentaron el caso en el sínodo de Dort. Ellos sistematizaron el pensamiento arminiano poniéndolo sobre la mesa contra la tesis calvinista. ¿Cómo respondieron ellos a los 5 puntos del calvinismo, conocido con las siglas TULIP? Bueno, en cuanto a la depravación total, Arminio, respetando el pensamiento general de Agustín de Hipona, negó la posibilidad de libre albedrío por parte del ser humano para tomar iniciativa hacia Dios sin la gracia cooperadora o preveniente. El hombre está muerto espiritualmente y necesita de la gracia para responder el llamado de Dios. En esto los arminianos en general concordamos o concuerdan con los calvinistas. Asimismo sostenemos
que el hombre, como bien dice Romanos 3, no busque el bien ni es justo, sin la gracia de Dios. Simplemente está perdido en sus pecados. Respetamos, o Arminio, o la teología arminiana respeta el término de depravación, corrupción, tanto como ellos, aunque de una manera más coherente con la antropología de las Escrituras. ¿Qué dicen en cuanto a la elección incondicional de los calvinistas? Los arminianos responden que la elección es condicional. Los calvinistas, elección incondicional; los arminianos, no, la elección es condicional. El arminianismo es más sólido con la Escritura al poner el énfasis soteriológico en la fe en Cristo. A diferencia de los decretos supralapsarianos que dejan a la fe en segundo lugar, los arminianos sostienen que el primer decreto de Dios fue preparar a su elegido Jesucristo, según 1 de Pedro 1:20, para morir, y que por medio de la fe en él todo hombre sea salvo. ¿Sí? La fe no se cuenta como obra, según Romanos 4:5, es decir, creer no es un acto meritorio. Bien dice Pedro en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia. Ahora, si somos electos por creer, es lógico que Dios lo supiera de antemano. Él sabe quiénes son sus elegidos, aquellos que perseveren con la ayuda de la gracia hasta el final. Pero eso no quita que uno que desertó no recibió la salvación o la ayuda de Dios, sino que eligió por sí mismo dejar la fe. Es decir, los calvinistas que dicen la elección es incondicional, Dios eligió sin pedir nada a cambio. Los calvinistas y los arminianos que dicen no, la elección es condicional, Dios sabía de antemano quién iba a aceptar a su Hijo como Señor y Salvador, y en base a eso eligió. ¿Qué dicen los arminianos en respuesta a la expiación limitada? Ellos dicen que la expiación no es limitada, sino que la expiación es ilimitada. Los calvinistas, expiación limitada, Jesús solamente murió por los elegidos. Los arminianos, no, la expiación es ilimitada, murió por todos. La Escritura naturalmente enseña que Jesucristo murió por todos los hombres, y el alcance de la expiación es ilimitada, pero se aplica solo a aquellos que proceden a creer en Jesús. Juan 3:16 dice, un texto muy conocido por usted y por mí, que tanto fue el amor de Dios para con el mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel, es decir, cualquiera que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 2:2 también afirma que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y segunda de Pedro 3:9 explica que Dios no retarda su venida, sino espera pacientemente que se arrepientan, pues su deseo es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viendo la respuesta arminiana a la corriente calvinista. ¿Sí? En cuanto a la depravación, está de acuerdo en lo que dicen los calvinistas, que la depravación del hombre es total. En cuanto a la elección incondicional, ellos dicen que es condicional, los arminianos condicional. En cuanto a la expiación limitada de los calvinistas, el arminiano responde, no, la expiación es ilimitada. En cuanto a la gracia irresistible que proclaman los calvinistas, la gracia irresistible de Dios, que no puede decirle no a Dios, o que una vez que experimente el pecador la gracia de Dios no se puede negar, los arminianos responden que la gracia es resistible. Esteban dijo a sus oponentes que ellos resistían al Espíritu Santo como sus padres lo hicieron, según Hechos 7:5. Esto significa que el Espíritu actúa sobre las personas sin que esto termine necesariamente en una conversión. Si es posible rechazar al Espíritu Santo y resistirlo. Ahora, la pregunta es cómo entonces la gracia es irresistible. La gracia proveniente se hace presente para la salvación de todo hombre, según Tito 2:11. Ella lleva al pecador que escuche el Evangelio a venir a la luz admirable. Jesús dice que al ser levantado de la tierra atraerá a todos hacia sí mismo, según Juan 12:32. Si a la atracción no se le puede decir no y fuera irresistible, no implicaría este pasaje universalismo. ¿Qué responden los arminianos en cuanto a la seguridad en Cristo, a la corriente calvinista de la perseverancia de los santos? Por último, sabemos que existe la posibilidad de caer de la gracia de Dios. Esa es la respuesta arminiana.
No podemos olvidar pasajes como 2 de Pedro 2:1, que describe a los apóstatas que negarán al Señor que los rescató. El calvinista considera este punto como una herejía que atenta contra la soberanía de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara como una advertencia de caer aún estando en Cristo. Dios nos da la capacitación espiritual para vencer las artimañas de Satanás y hacer frente a las tentaciones. Pero también Dios nos da la capacitación espiritual para seguir adelante. Sabemos que como Pablo debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre, no sea que siendo heraldos seamos eliminados, según 1 Corintios 9. La vid que no da fruto en Cristo, aún injertada, es cortada y echada al fuego. Bien, quise hacer esto de esta manera y quizás sonó un poco confuso porque quizás no habíamos escuchado o habíamos escuchado poco acerca de estas dos corrientes, la corriente calvinista y la corriente arminiana. Y lo que hice fue solamente a grandes rasgos describir los 5 puntos en que se basa el calvinismo y los 5 puntos en que se basa el arminianismo. Esto que acabamos de estudiar al final son las respuestas arminianas a la corriente calvinista. Claro que estas dos corrientes, o lo que dicen estas dos corrientes, deben ser analizado a profundidad. Y deben ser filtradas estas dos corrientes a través de la palabra de Dios. Porque si el que se dice arminiano va a defender su corriente, el que se dice calvinista va a defender su corriente, pero debemos de evitar de caer en el error en que cayeron los corintios, cuando Pablo los exhortó y les dijo que se comportaban como niños, como carnales, porque decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y la pregunta que le lanza Pablo es: ¿y quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Servidores a través de los cuales hemos creído. O sea, no podemos explotar en la iglesia diciendo yo soy de corriente calvinista o yo soy de corriente arminiana. Si decimos que somos de tal o cual corriente, esas corrientes debemos de filtrarlas a través de la palabra de Dios. Hemos visto lo que dice la corriente calvinista y hemos visto lo que responde la corriente arminiana. Ahora esos dos enfoques vamos a filtrar nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. En lugar de ponernos a alegar, ¿sí?, sin fundamento bíblico, vamos a pasar por el filtro de la palabra de Dios esas dos corrientes. Asambleas de Dios, que es la enseñanza en la que se basa este expositor, las Asambleas de Dios, es una organización de raíces arminianas, aquí lo están diciendo ellos. Pero hemos de reconocer, qué bueno que lo reconocen, que tanto arminianos como calvinistas somos primeramente cristianos. Eso es lo que debemos de subrayar. Antes de decir que soy de corriente calvinista o de corriente arminiana, primero tengo que entender que soy cristiano. Y vuelvo a repetir, tenemos que, antes de ponernos a alegar y a refutar sin fundamentos bíblicos, tenemos que filtrar estas dos corrientes a través de la palabra de Dios. Pero claro, iglesia, si como creyentes no nos preocupamos por eso, pues vamos a ponernos a alegar de manera vana. Vamos a empezar a tirar solamente golpes al aire sin fundamentos bíblicos. Ambas corrientes deben de ser estudiadas. Y no solamente esto, también tenemos que meternos a la historia de la iglesia para poder saber realmente quién se acerca más al concepto bíblico. ¿Sí? Porque yo puedo decir, vuelvo a repetir, que soy calvinista o que soy arminiano, pero realmente soy bíblico. La pregunta no es si soy de corriente arminiana o de corriente calvinista. La pregunta es, ¿soy bíblico? ¿Qué dice la Biblia? Los calvinistas dicen esto, los arminianos dicen esto, pero ¿qué dice la Biblia? No podemos caer en el error del extremismo, porque yo puedo asegurarles en este momento que hay una pregunta en su mente, una pregunta que es loable, una pregunta que es aceptable. La pregunta es, bueno, ¿yo seré calvinista o seré arminiano? Antes que usted responda esa pregunta, tiene que responderse si es cristiano, porque si usted es cristiano, va a dejar de lado toda disputa y se va a enfocar en lo que dice la palabra de Dios. Se va a echar sus clavados a las profundidades de las aguas bíblicas para poder usted comparar
lo real de lo falso. Y si como líderes de la iglesia no enseñamos a la iglesia los fundamentos, como por ejemplo términos que vimos aquí, que muchos de nosotros los hemos escuchado, pero no hemos profundizado en ello, porque hemos sido negligentes, tanto como líderes como iglesia, en no enseñarlos o no estudiarlos. Términos como la elección de Dios, la doctrina de la elección, ahí viene la palabra de Dios. Es una doctrina, la doctrina de la predestinación, la presencia de Dios, la depravación total, la expiación, la propiciación, términos, o la perseverancia o la preservación, son términos bíblicos, hermanos, son términos bíblicos que ambas corrientes usan, pero jamás debemos de caer en el error de que porque yo soy de tal o cual corriente, voy a adaptar las enseñanzas de la Biblia a mi corriente o a mi denominación, o porque soy de corriente pentecostés, porque los pentecostales o la corriente pentecostal está basada en la mayoría en el arminianismo. Entonces yo voy a adaptar las enseñanzas de la Biblia a mi denominación, porque ese es un error que constantemente se comete, porque soy de tal denominación, adapto las enseñanzas de la Escritura a mi denominación, las tuerzo para que digan lo que yo quiero decir, y no es así, hermano, no es así. Quiero ir finalizando esto, pero antes de finalizar, sí quiero yo decirles en primer lugar que vuelvo a repetirles que no se los olvide, porque quizás esta lección les sonó un poco confusa por los términos que se estuvieron usando y las comparaciones que se estuvieron haciendo. Pero quiero recalcar otra vez ese punto. La corriente calvinista va más bien, tanto la corriente arminiana como la corriente calvinista, su punto central es la soberanía de Dios en la salvación. Ese es el punto de quiebre. No se le olvide de esto, la soberanía de Dios en la salvación. Ahora, si ese es el punto de quiebre, entonces vamos a estudiar lo que es la soberanía de Dios. Muchos de nosotros sí decimos que Dios es soberano, que Dios controla todo, pero realmente entendemos lo que nos ha revelado Dios a través de su palabra en cuanto a su soberanía, en cuanto a la elección. Lo hemos estudiado de manera seria antes de que podamos proclamarnos de tal o cual corriente. Esto es preocupante, hermanos, porque yo no solamente he escuchado calvinistas que les tiran a los arminianos, sino también arminianos que les tiran a los calvinistas. He escuchado arminianos que su prédica la centran en debatir contra el calvinismo, pero terminan haciendo un llamamiento con términos calvinistas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en ello, hermanos, antes de proclamarnos de tal o cual corriente y de ponernos a alegar de manera infundada. Antes de terminar, hermanos, quiero leerles un comentario que hay en una página que se llama Pensamiento Pentecostal, y entresaqué este pensamiento de esta página, que vuelvo a repetir, se llama Pensamiento Pentecostal Arminiano. Yo les decía que la mayor parte de los pentecostales pues son de corriente arminiana, pero muchos no saben ni quién fue Jacobo Arminio, nunca han leído a Jacobo Arminio, nunca han leído a Juan Calvino, o muchos nos proclamamos pentecostales, pero no sabemos ni qué es el pentecostalismo, porque cometemos el error de poner un énfasis en los dones del Espíritu. O sea, como en una ocasión yo le decía a la iglesia, aquí no se menosprecian los dones del Espíritu en la iglesia pentecostal, lo que se menosprecia es la palabra de Dios. Y ahí está la situación, ahí está la crisis, ahí está el punto de quiebre, vuelvo a repetir. Esta página cristiana, el pensamiento pentecostal arminiano, dice lo siguiente en cuanto a esto. Claro, ellos van a defender la corriente arminiana, pero vamos a ver estos puntos que me parecen observaciones que debemos de hacer nosotros como cristianos. Miren lo que dice esta página. Entresaqué esto, dice, y con esto quiero ir culminando, dice, ¿por qué el calvinismo se ha vuelto popular en algunos círculos? Esa es la pregunta. ¿Por qué el calvinismo se ha vuelto popular en algunos círculos? ¿Por qué es atractivo el calvinismo para las personas que hasta ahora han estado en iglesias no reformadas?
¿Qué ve la gente, especialmente aquellos que ya son cristianos, en el calvinismo? En particular, ¿por qué es atractivo para las personas en iglesias arminianas? Aquí vienen las respuestas. Número 1, por su profundidad intelectual. Tradicionalmente, el evangelicalismo popular y particularmente el pentecostalismo se puede caracterizar como un movimiento religioso heterogéneo, variopinto y lleno de diversidad, pero con poca profundidad teológica. ¿Cuántos jóvenes en nuestras iglesias han sido desanimados y hasta expulsados indirectamente por atreverse a hacer preguntas teológicas y filosóficas difíciles? El calvinismo, por el contrario, alienta un cierto nivel de profundidad teológica, en parte quizás porque las paradojas pueden ser difíciles de mantener de forma simplista. A su favor, el calvinismo no evita las preguntas duras y perennes de la teología. Otro punto, tradición religiosa. El pensamiento reformado tiene una historia significativa que en comparación con otras iglesias, particularmente pentecostales, parece antigua. Los credos y las confesiones de la fe dan forma a esta tradición, al igual que la impresionante variedad de pensadores talentosos y profundos, desde Juan Calvino hasta Jonathan Edwards, Abraham Kuyper y Karl Barth, por nombrar algunos. El calvinismo aprovecha inadvertidamente la ignorancia de las personas sobre las alternativas histórica y teológicamente. Debido a que muchos evangélicos no se les ha animado a pensar profundamente, observe bien, debido a que a muchos evangélicos no se les ha animado a pensar profundamente en sus propios contextos eclesiales y ni mucho menos en el contexto bíblico, ¿sí? O tal vez se les ha desanimado a hacerlo, entonces se aferran a la primera opción cristiana que fomenta la reflexión teológica. 3. Apariencia de fidelidad bíblica. Los teólogos y predicadores reformados tienen un gran respeto por las Escrituras. Su apelación a las Escrituras para todos los asuntos doctrinales es atractiva para cualquiera que tenga un respeto similar por las Escrituras. ¿Sí? También tienen algunos pasajes que, leídos a través de una lente reformada, parecen apoyar la teología reformada, así como en el arminianismo también, si se ve con la lente. O sea, nosotros podemos elegir con qué lente vamos a ver las cosas. Si vamos a ver con los lentes, la Biblia con los lentes de la teología reformada o los lentes de la teología arminiana, ¿con qué lentes estamos viendo la Biblia o leyéndola? ¿Con los lentes calvinistas o con los lentes arminianos? Nosotros tenemos que verlos con los lentes del Espíritu Santo, con la perspectiva del Espíritu Santo, y para esto tenemos que entender el contexto de la Escritura de manera general. Entonces, 4. Aparente teocentrismo. Los calvinistas insisten en que su teología es verdaderamente teocéntrica, es decir, centrada en Dios y no centrada en el hombre o antropocéntrica. Desde la concepción calvinista, su teología es la única que proclama un Dios que salva y que por lo tanto es la única que da gloria a Dios y defiende su soberanía. Y tratarán ardientemente de hacerle creer que es así. ¿Cómo sabremos si es así o no es así? Pues estudiando la palabra, estudiando la historia de la iglesia. Por otro lado, ven al arminianismo como una teología antropocéntrica semiherética que habla de un Dios que permite al hombre salvarse a sí mismo o contribuir con un Dios en el proceso, y que por consiguiente le roba a Dios la gloria y exalta el libre albedrío humano. Tanto una corriente como otra se ataca, ¿no? No, tú eres esto, no, tú eres aquello. Evitémonos ese tipo de pleitos y enfoquémonos en la palabra. O sea, tú dices esto, tú dices aquello, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque tanto un bando como otro bando va a alegar por lo suyo propio. Eso es una, como les dijera, es un problema que históricamente ha venido persiguiendo a la iglesia, y es un problema del cual no se puede soltar la iglesia, alegar
por sus propios dogmas, por su propia manera de pensar, por su propia denominación. Este alega por su denominación, este alega por la otra denominación, y terminan haciendo pedazos a la gente que tiene necesidad de escuchar el plan de salvación para su vida. Mucha gente se está yendo al infierno y nosotros estamos perdiendo el tiempo con este tipo de alegatas porque nos hemos descuidado en estudiar de manera seria la palabra de Dios. Otro punto, confort y seguridad al saber que Dios está en control. Cuando el mundo y nuestras propias vidas parecen caóticos y están fuera de control, es reconfortante creer que nada puede resistir la voluntad y el plan de Dios. Si Dios ha predestinado cada evento de la existencia, ¿qué podría salir mal? Cada detalle es parte del gran plan. Esto es lo que hace como observación esta página, ¿sí?, en cuanto al calvinismo, y tiene muchas razones en muchos de estos puntos. Lo malo es que termina defendiendo su posición. Así como un calvinista termina defendiendo su posición, un arminiano también va a terminar defendiendo su posición. Termino con este apartado. Esta página también dice, es tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos, pero no examinarnos como calvinistas o arminianos o pentecostales o apostólicos o dispensacionalistas o premilenialistas, no. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos como cristianos a la luz de la palabra de Dios. ¿Realmente estamos diciendo lo que Dios quiso decir en su palabra o lo estamos adaptando a nuestras propias creencias o nuestras propias raíces denominacionales? El avance del calvinismo y el neocalvinismo solo ha sido posible gracias a nuestro descuido, dicen ellos, como arminianos, y a los grandes errores cometidos por las iglesias emblemáticas de dicha teología. Nosotros, los pentecostales, tenemos mucha culpa en ello. Aprender de nuestros errores es indispensable. Identificar lo que los calvinistas están haciendo bien y nosotros no, lo es aún más. Las iglesias pentecostales y otras comunidades típicamente no reformadas pueden aprender muchas cosas positivas de la tradición reformada. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué se puede aprender? Número 1, una visión más grande de Dios y su gloria. Una visión más grande de Dios y su gloria. Lo que los pentecostales necesitamos aprender es que Dios no es nuestro amigo, no es nuestro amigote celestial. Dios no es nuestro amigote celestial, eso lo tenemos que entender como pentecostales, ni el genio que concede deseos y se somete a nuestros caprichos en el cielo. Dios no existe para responder de forma sumisa a nuestras oraciones por salud y riqueza. Él no se somete a nuestras confesiones positivas, decretos o declaraciones, sino que es un Dios absolutamente trascendente, santo y completamente diferente, quien es la belleza y la verdad. La teología reformada ofrece al pentecostalismo y al evangelicalismo en general una visión de la majestad de Dios que pareciera hemos olvidado. La soberanía divina contra deísmo práctico. Muchos de los que se autodenominan arminianos suelen ver a Dios como un observador pasivo, un relojero que terminó su creación y la dejó funcionando sola. Este tipo de teología nos hace creer que estamos prácticamente por nuestra cuenta, lo cual no es cierto. Más bien, tal cual lo sostiene el calvinismo y de hecho el arminianismo clásico, Dios sabe el fin desde el principio y resuelve todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Él es aquel en quien continuamos viviendo, moviéndonos y teniendo nuestro propio ser. Los arminianos, al igual que los calvinistas, necesitamos entender que Dios es soberano. Otro punto, la gracia divina y la dependencia humana frente a la habilidad humana y la autonomía individual. Lo que muchos arminianos podemos aprender de la teología reformada es que la salvación no se trata de que Dios nos deje solos y ahora ponga la pelota en nuestra cancha. La salvación de nuestras almas no descansa en nosotros mismos, sino en Dios. Pareciera que muchas iglesias que se autodenominan arminianas o pentecostales han olvidado que Dios
es el que inicia y completa la salvación y quien debe recibir toda la gloria por nuestra salvación. Es Dios quien produce así el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios por su gracia quien nos permite perseverar hasta el fin para salvación. Profundidad teológica contra superficialidad demasiado simplista. Es otra cosa en la que nos debemos de analizar. Lo que podemos aprender de los calvinistas es que las respuestas fáciles a las preguntas reflexivas no son útiles y la ignorancia per se no es una virtud cristiana. Más bien, se nos manda amar a Dios con toda nuestra mente y agregar a nuestra mente fe, conocimiento. Pero cuidado, la teología debe basarse en toda la Escritura y en la Escritura sola, no en tradiciones humanas, filosofías de hombres y conocimiento vacío. Toda tradición, toda corriente, ya sea calvinista, ya sea pentecostal, ya sea arminiana, etcétera, etcétera, debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Otro punto, y al final con este voy culminando. Apreciación por la historia de la iglesia y la tradición cristiana, y este quizás es un punto que hemos olvidado como cristianos. Apreciación por la historia de la iglesia y la tradición cristiana. Déjeme empezar con una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tomado en serio la historia de la iglesia cristiana? ¿Quién de ustedes se ha dedicado quizás en esta cuarentena a estudiar la historia de la iglesia cristiana? Pongámonos a estudiar la historia de la iglesia cristiana y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas que no se nos han enseñado, que no se nos han puesto sobre la mesa y que muchas veces nos lleva a seguir tal o cual corriente sin pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener nosotros como cristianos una apreciación por la historia de la iglesia y la tradición cristiana. Los pentecostales principalmente, miren, los pentecostales principalmente, pero no exclusivamente, podemos aprender que en el cristianismo no solo somos mi Biblia y yo. Vuelvo a repetir, los pentecostales principalmente, pero no exclusivamente, podemos aprender que en el cristianismo no solo somos mi Biblia y yo. Dios nos colocó en una comunidad guiada por el Espíritu, y esa comunidad incluye no solo a aquellos que todavía están caminando, sino a millones de cristianos en el pasado, que desde el siglo I de nuestra era defendieron con valentía la fe cristiana histórica y nos han dejado un vasto legado de conocimiento en sus escritos. No podemos rechazar el legado de nuestros antepasados en la fe. Por el contrario, aceptarlo nos enriquece. ¿Quiere usted enriquecer su conocimiento como cristiano? Estudie la historia de la iglesia cristiana. Vea cómo se han venido sucediendo las cosas y nos vamos a enriquecer como cristianos. Así es que para nadie es un secreto que el pentecostalismo, que aspira a una fresca y renovada espiritualidad cristiana, se ha transformado paradójicamente en una religión materialista, preocupada de los templos y de que sus creyentes tengan carreras exitosas, mejores trabajos, quizás influenciados por el neopentecostalismo. La nueva oferta religiosa del pentecostalismo está dirigida en torno a la salud, trabajo, prosperidad, etc. Las prédicas y los mensajes religiosos manifestados en la música son mensajes terapéuticos, individualistas, economicistas y exitistas. Lo que pareciera ser nuestra fortaleza se convirtió en nuestra ruina. La gran capacidad del pentecostalismo para adaptar su discurso al contexto social, cultural e histórico se ha olvidado por completo. Dicha habilidad nos permitió a los pentecostales convertirnos en uno de los pocos movimientos religiosos que aún siguen creciendo, aunque muchos piensan que hemos llegado ya al techo de nuestro crecimiento. Esto solo el tiempo lo dirá. Los efectos que ha tenido la secularización en el pentecostalismo, como la pluralidad religiosa, la subjetivización de la religión y la existencia de una creciente mundanalidad, ha derivado en que la gente que antes no se interesaba por el pentecostalismo, hoy lo haga porque la oferta ya no está basada en la vida eterna. Es decir, hay un ambiente de emociones, hay un ambiente
de actos que tornan al Evangelio en un espectáculo más de un llamado al arrepentimiento. Entonces, ya la gente acepta el pentecostalismo porque hay una oferta que no está basada en la vida eterna, el cielo o el infierno. Ya casi de esto no se habla, sino que como un ser feliz en la tierra. Este proceso de secularización del pentecostalismo es evidencia en 4 aspectos concretos. Número 1, el exilio de la muerte por la sanidad y los milagros económicos. El desinterés por la creencia premileniarista y la predicación escatológica debido a la movilidad social. El reconocimiento social y la legitimación política de los pastores, como asimismo la movilidad social de los creyentes a través del interés por el estudio y el acceso a mejores condiciones laborales. El pentecostalismo ha pasado de esperar un futuro reino milenario de Cristo a aspirar a un reinado terrenal de la iglesia aquí y ahora. Ha habido un abandono de la predicación sobre el infierno y el cielo. Las predicaciones y el miedo por el infierno han disminuido o han sido totalmente eliminadas en algunas iglesias. Las promesas celestes como salud, vivienda, alimentación, trabajo, paz y justicia se viven en la tierra. Aunque el cielo sigue siendo una promesa plausible, pero puede esperar un poco. Con el aumento de la expectativa de vida y el acceso a los estudios universitarios, se puede traer algo del cielo a la tierra, el futuro al presente y la promesa a la realidad. Hay un declive del fervor pentecostal. Esto tiene que ver con la apatía, la pérdida de la pasión pentecostal por predicar, asistir al templo, cumplir ritos sacrificiales como el ayuno y la oración comunitaria. Además, hay una tendencia a la movilidad intrapentecostal, es decir, un creyente que va de una iglesia a otra. Estos son algunos de los puntos que hace como observación esta página del pensamiento pentecostal en cuanto a cómo estamos nosotros, los que decimos que somos pentecostales o los que dicen que son de teología arminiana. Hay mucho que aprender y nos hemos olvidado de la centralidad del Evangelio. Y esperemos que esto sea un tema reflexivo para nuestras vidas, en lugar de ponernos al tú por tú con alguna corriente o con algún tipo de pensamiento. Pues primeramente pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con la palabra de Dios al permitir que la palabra de Dios nos examine a nosotros antes de ponernos a pelear por pertenecer a tal o cual denominación. Hay muchos puntos en común que podemos aterrizar con tanto la corriente arminiana como la corriente calvinista. Vamos a centrarnos en esos. Como dijo el apóstol Pablo, el fundamento está puesto y es Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pablo, yo edifiqué sobre el fundamento, pero mire bien cada quien cómo sobreedifica. Nosotros como cristianos ya sabemos quién es el fundamento, es Jesucristo. Alguien edificó sobre ese fundamento, alguien nos adoctrinó, pero cada uno de nosotros debemos de mirar cómo sobreedificamos y tener cuidado que estamos sobreedificando sobre ese fundamento que es Jesucristo. En lugar de perder el tiempo en discusiones vanas, en discusiones vacías, pongámonos a cuentas con Dios y tomemos de seriedad a la palabra de Dios, filtrando toda enseñanza a través de su palabra. Que esta enseñanza haya sido de bendición y de edificación para nuestras vidas. Iglesia, Dios les bendiga. Voy a orar para que esta palabra crezca en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú has traído esta palabra a nuestro corazón. Quizás algunos términos resultaron confusos, quizás algunas definiciones no las habíamos escuchado, pero Señor amados, tú eres el que hace crecer la obra en cada corazón. Como dijo el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero tú eres el que da el crecimiento. Y seguramente cuando tu iglesia se acerque a tu palabra, se meta en tu palabra, seguramente recibirá la dirección de tu Espíritu Santo para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a conocer cada día más lo verdadero, Padre amado, para que al venir alguna corriente que no sea bíblica podamos refutarla, Señor, con fundamentos bíblicos y no con alguna
pensamiento denominacional o alguna corriente teológica ajena a tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, haznos cristianos bíblicos. Que antes de llamarnos calvinistas o arminianos o pentecostales, nos llamemos cristianos bíblicos, cristianos evangélicos, cristianos del evangelio completo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en esta hora y Dios lo fortalezca. Amén.